En la actividad del divisor de tensión, se puede apreciar donde se solicita al usuario el voltaje de entrada, la resistencia R1 y la resistencia de salida. Estos son los valores que ingresa el usuario. Aquí se realiza la operación para el voltaje de salida con la fórmula del divisor de tensión. Y aquí se imprime el resultado de ese voltaje de salida. Iniciando la simulación, se obtiene, ahí pide el valor de voltaje de entrada, por ejemplo 10, ok, vamos a pedir valor de la resistencia R1, pongamos 5, y la resistencia de salida pongamos 3, voltaje de salida dice 3.75, ese sería el voltaje que se tiene al hacer ese divisor de tensión con estos valores. Ahora no lo voy a borrar, el divisor de corriente es básicamente lo mismo. Solicita la corriente total del sistema, del circuito, la R1 y la R2. Aquí las fórmulas cambian, pues por la R1 pasa una corriente diferente por la que pasa por R2. Entonces, aquí está la I1 y la I2, a la respectiva resistencia. Aquí se muestra el valor de la corriente que pasa por R1 y este es el valor de la corriente que pasa por R2. Todo esto en amperios, porque aquí se le solicita al usuario que le ingrese la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Entonces, iniciando la simulación, digita el valor de la corriente total, pongamos 15 amperios por decir. El valor de la resistencia 1, 6 ohmios. El valor de la resistencia 2, 4 ohmios. Aquí me repitió la resistencia 1, bueno, la resistencia 2, pongamos 6. Entonces, me dice que la corriente en la R1 es de 9 y la corriente en la R2 es de 6. Si sumamos esto, da 15. Eso sería la corriente total. Como la corriente se divide en una diferente caída de tensión, la corriente busca el camino más fácil y el que le ofrezca menor resistencia. Es como la resistencia 1 la que tiene menor ohmiaje, por ahí por donde pasa más corriente. ¿Okay? Entonces, ahora el de las unidades. Bueno, sé que el programa este no fue muy óptimo, pues lo hice un poco largo, pero me dio los resultados, ¿no? Entonces, este es para hacer un cálculo de la ley de Ohm y convertir esas unidades, sus respectivas unidades, por ejemplo, el voltaje de entrada, el voltaje que ingresa el usuario, se le pide y se le pide una resistencia, el valor de una resistencia en ohmios. Esto es en voltios y esto es en ohmios. Aquí se aplica la esto está repetido. Así. Entonces aquí se aplica la fórmula de la ley de Ohm
para calcular la corriente que está pasando por ese circuito con ese voltaje y esa resistencia. Aquí se hacen las operaciones para expresar ese voltaje que ingresó el usuario en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Haciendo unas operaciones se puede obtener esos resultados. Igual con la resistencia, miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios, megaohmios. También más operaciones. Y lo mismo con la corriente que está circulando por el circuito. Miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios. Y aquí se imprimen los resultados de todas estas operaciones. El voltaje que ingresó el usuario y la resistencia que ingresó el usuario y la corriente que se calculó. Entonces, realizando la simulación, se obtiene que digite el voltaje, valor del voltaje, 10 voltios, digite el valor de la resistencia, 6 ohmios. Ok, me voy otra vez, 6 ohmios. Entonces aquí se muestra el voltaje, son 10 voltios, son 10.000 milivoltios y así sucesivamente. Aquí está el kilovoltio y aquí está el megavoltio. Igualmente para la resistencia, y esta es la corriente calculada aplicando la ley de Ohm. Pues eso sería todo. El cuarto punto no lo realicé. Bueno, gracias.